¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, por favor, Villanueva, empieza con tu exposición. A ver, ¿se encuentra Villanueva? ¿Los demás me escuchan bien? A ver, de repente yo soy la que tengo el audio mal. Mis buenos días, sí se le escucha. Ah, ya. A ver, entonces Villanueva es que tiene problemas con su audio. Ujú. Ya, a ver, entonces vamos a continuar ya. A ver, hasta que pueda solucionar el problema Villanueva. A ver, ahora sí, hoy día. A ver, ¿a quién le toca exponer hoy día, por favor? No puedo abrir el documento con las listas.
Ya, a ver, le toca exponer, por favor, a hoy día a ver, Dios, mi computadora está bien lenta, ya. A Vanegas, Bustos, a Vanegas y a Bustos, ya. Bueno, a ver, si no va a haber exposición, entonces voy a empezar mi clase, ¿ya? Sí, mi tener. Ya, a ver. Lo voy a pasar ahorita. Lo voy a pasar al grupo. Hija, pero tienes que hacerlo desde más antes, no pueden esperar a último momento. A ver, vamos a empezar ya porque no puedo. A ver, me avisan por favor cuando ya se vean las diapositivas. Sí se ve, Miss. Ya, listo. A ver, ahora nos toca trabajar el día de hoy lo que se refiere a enfermedades metaxénicas. Ya nosotros hemos terminado lo que era las enfermedades parasitarias, ¿no? Las enfermedades parasitarias de las cuales se ha incluido la teniasis, lo que es la hidatidosis, lo que es la toxoplasmosis, la yardiasis, la oxyuriasis y la ascaridiasis, ¿no? Y bueno, pues en el caso de los ectoparásitos, lo que es la escabiosis, lo que es la pediculosis, ¿no? Listo. A ver, ahora nos toca ver otro grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades vienen a ser las enfermedades metaxénicas. ¿Qué cosas vienen a ser las enfermedades metaxénicas? ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar aquí? ¿Qué es lo que ven en la imagen, aquí en el lado derecho? A un hombre que le están corriendo los moscos. No, picando. No, aquí en el lado derecho, donde estoy Ya, enseñando. los insectos. Ajá, Vectores. exacto, los vectores, los insectos. Estos insectos que nosotros podemos visualizar aquí vienen a ser los insectos hematófagos, o sea, los que se alimentan de sangre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de vectores, existen una gran variedad de vectores, pero específicamente en este grupo de enfermedades vienen a ser las enfermedades producidas por vectores hematófagos, ¿ya? Listo. Tenemos lo que es el zancudo, tenemos lo que es el mosquito, tenemos lo que es la chirimacha, ¿no? Este insecto de aquí, de abajo. Ese insecto de abajo no es se llama chinche. Claro, en diferentes lugares tiene diferentes nombres. Profesora, hay dos insectos que se parecen igual. ¿Cómo? Hay dos que se parecen igual. Estos de aquí. Sí. Sí, esos son los mosquitos.
sino que aquí te está diciendo que el mosquito puede producir la bartonelosis y la leishmaniasis, o sea, dos tipos de enfermedades diferentes. ¿Cómo dijo Miss que eran de los vectores qué? Ahorita lo vamos a decir, ahorita lo voy a volver a repetir. Ya, a ver. ¿Qué cosa vienen a ser las enfermedades metaxénicas? Son enfermedades transmitidas por un vector hematófago. Eso es lo que me preguntaba Chanta. Chanta, ¿a eso te referías? Sí, Miss, muchas gracias. Ya, listo. Hematófago, ¿a qué se refiere? Que se alimenta de sangre, ¿no? O sea que para poder sobrevivir tiene que alimentarse de sangre. Ahora, estos vectores no tienen mucho tiempo de vida, pero durante ese tiempo de vida pueden transmitir lo que son muchas enfermedades, ¿no? Dependiendo a qué persona o a qué animal pique, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, las enfermedades metaxénicas son enfermedades transmitidas por un vector hematófago, tanto animal como humano. ¿Qué significa? En este caso, aquí, por ejemplo, tenemos a la persona que ya tiene el virus o tiene el parásito dentro de su cuerpo y que está en la sangre. Entonces viene el vector, pica a esta persona enferma y va después donde la persona sana para seguir alimentándose y al introducir su lanceta, ahí es cuando ingresa el microorganismo, ¿no? Y esta persona sana, bueno, se contagia de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a ver los mecanismos de transmisión. ¿Cómo es que se transmite estas enfermedades? Las enfermedades metaxénicas se transmiten por dos mecanismos o de dos formas, ¿no? Una viene a ser la inoculación y la otra viene a ser la contaminación. A ver, primero expliquemos un poquito la anatomía de estos insectos. Estos insectos, como les venía diciendo, no sobreviven mucho tiempo, no tienen mucho tiempo de vida. Entonces, al alimentarse de la sangre, para ello, primero se guían de la respiración de la persona, ¿no? Y algunos, ustedes habrán escuchado, ¿por qué algunas personas les pica más y a otros menos, ¿no? Dicen, porque tiene sangre dulce, no sé si ustedes habrán escuchado. Hay personas a las que no les pica demasiado los insectos. ¿Y esto debido a qué es? Las personas que producen más cantidad de dióxido de carbono, ellas son las que atraen con mayor frecuencia a los insectos, ¿no? Ah, ahora, en este caso, el insecto va a introducir su probóscide, así se llama esta lanceta o una especie de lengüeta de aguijón, ¿no? Que ingresa a través de la piel para poder llegar a un vaso sanguíneo y poder alimentarse, ¿no? Ahora, mientras este insecto va introduciendo su probóscide, a la vez que se va alimentando, también va produciendo una sustancia que es anticoagulante, o sea, que evita que mientras se alimente, la sangre que está comiendo o que está bebiendo, mejor dicho, no se coagule, ¿no? Porque esa es la tendencia de la sangre, que apenas tiene contacto con el oxígeno, empieza a coagularse. Pero en este caso produce una sustancia, ¿no? Por eso es que a nosotros cuando el insecto pica, nos deja ese punto, nos deja ese eritema, ¿no? Ese granito, esa erupción, ¿ya? Por eso es. Ahora, en este caso, en el caso de la inoculación, el agente infeccioso es introducido al huésped por medio de una picadura, o sea que necesariamente va a ingresar a través de esta probóscide, de esta lanceta, ¿no?
Entonces, por eso les digo, mientras se va alimentando, al producir esa sustancia, también va introduciendo el microorganismo, ¿ya? Este mecanismo de transmisión es altamente efectivo, es el que más se produce, o sea que de 99 picaduras, de 100 picaduras, 99 pueden, si el insecto está infectado, contaminado, el 99% puede adquirir la enfermedad, ¿no? Es la forma más efectiva de introducir el microorganismo. Y esta inoculación es propia de los insectos hematófagos. O sea, vuelvo a repetir, el zancudo, los mosquitos, ¿no? Porque dense cuenta que la anatomía de un zancudo es esta. La del mosquito viene a ser esta. Profesora, Esta de aquí. Esta es la que más, es más frecuente. Sí, dime. profesora, todos botamos la misma cantidad de dióxido de carbono o cuál es la diferencia? Eso depende de la oxigenación. Depende de la oxigenación, depende del intercambio gaseoso que se dé en los alveolos, depende de la circulación, o sea, depende de diversos factores. Así como, por ejemplo, si yo les digo ahorita, tomen aire, todo lo que puedan, llenen sus pulmones y después soplen a ver cuánta fuerza o cuánto aire pueden eliminar. No todos pueden expulsar la misma cantidad de aire, ¿no? Entonces hay ciertas variaciones en ese aspecto. Entonces, los que producen más cantidad de aire son más propensos a ser picados. No, 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 no necesariamente. El intercambio gaseoso viene a ser eh, un mecanismo que se da por más oxígeno que tú ingreses a tus pulmones, no significa que vas a producir o que vas a expulsar más dióxido de carbono. No, eso depende de cómo está, por ejemplo, el dióxido de carbono en tu sangre, porque recuerden que hay dos tipos de circulación, una que lleva sangre oxigenada y otra no oxigenada, ¿no? Entonces es un mecanismo bastante complejo, ¿ya? Ok, profesora. Listo. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este caso, por ejemplo, este es el zancudo, el que está aquí abajo, ¿no? Este de aquí, pero este es el mosquito. Tiene las alas más grandes, ¿no? En cambio, el zancudo no, es diferente, ¿no? Tiene diferente anatomía. Listo. Entonces, esta inoculación, como les digo, es característico de los insectos, ¿no? La gran mayoría se alimentan de esta forma y pueden transmitir enfermedades de esta forma, inoculando. La contaminación. En el caso de la contaminación, el agente infeccioso es depositado por el vector sobre el huésped. Es un mecanismo menos efectivo y depende de muchas circunstancias, ¿no? A ver, aquí explico. Por ejemplo, este insecto que nosotros vemos aquí, este insecto también introduce su probóscide, pero no hace ingresar el parásito a través de su probóscide, sino que a medida que se va alimentando, también va haciendo sus deposiciones, o sea, deja heces sobre la piel de la persona. Y eso es así, ¿no? Va para poder ir eliminando un poco lo que ya tiene en su sistema digestivo. Entonces se va alimentando y va expulsando heces. En las heces es donde está el parásito, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y cómo ingresa entonces a la persona? Una vez que termina de picar este insecto a la persona,
¿Cuál es lo característico del ser humano? Así esté dormido. Se rasca, Miss, se rasca. Claro, se rasca. Entonces, al rascarse inconscientemente con sus dedos y con sus uñas, está arrastrando esas heces y lo que hace es introducir involuntariamente este microorganismo a través de esta puerta de entrada que fue la picadura, ¿no? Y ustedes dirán, pero si eso es tan pequeño, sí, es que los parásitos son microscópicos y las heces tampoco no son muy grandes, ¿no? Son como pequeños puntitos y ahí está expulsando los microorganismos, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas como una persona se puede contagiar, mediante la inoculación y mediante la contaminación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay una diferencia de efectividad, ¿no? Cada uno. Sí, hay una diferencia, ¿no? Es más efectivo la inoculación a lo que es la contaminación, ¿ya? Pero eso no quita de que se pueda dar en algún momento, sí, se puede dar, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos. Factores condicionantes. ¿Qué puede condicionar de que se presenten estas enfermedades en determinados lugares? Uno de estos factores viene a ser los factores climatológicos. ¿En qué lugares o en qué climas se produce con mayor frecuencia este tipo de enfermedades? Selva Que viene a ser una zona, tropical. claro, en las zonas tropicales y subtropicales se condiciona o existen los medios necesarios para que el vector se reproduzca. Entonces, pueda así empezar pues los casos de estas enfermedades metaxénicas, ¿no? Se pueda producir. Básicamente donde existen lugares húmedos, ¿no? Donde haya calor, humedad, lluvias. Entonces ahí son las condiciones propicias. Segundo, el factor económico. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el factor económico? ¿Por qué creen ustedes que el factor económico influye también en la aparición de estas enfermedades metaxénicas? Será mis porque muchas veces hay personas que no cuentan con disponibles y cómo hacer el agua, la almacenan y a veces no la tapan y ahí también puede abundar el zancudo. Claro, muy bien, ¿no? No tienen de repente los servicios básicos, ¿no? No en el lugar donde viven. Entonces, uno de ellos viene a ser el agua. Y para poder tener agua va a requerir depósitos, los cuales no están bien tapados o no están bien lavados. Y ahí es donde se reproducen los vectores, ¿no? Muy bien. Entonces, el factor económico también influye. ¿Por qué otro motivo en el factor económico? Lugares que son de repente centros poblados donde no llega el camión recolector de basura y la acumulación de la misma puede generar también la producción de estos vectores. Movimiento migracional, los lugares donde migran, ¿no? Por ejemplo, a veces por mejorar las oportunidades, por motivos de trabajo, por X factores, muchas personas van, por ejemplo, a la capital o a otro lugar donde no tienen ningún familiar y eso también ayuda a que vivan en lugares de repente de poca salubridad, ¿no? Y también los factores agrícolas, especialmente donde hay cultivos, ¿no? Donde hay cultivos, hay humedad, hay presencia de vectores. ¿Listo? Entonces, esos son los factores que condicionan el hecho de que aparezcan los vectores y se puedan producir estas enfermedades, ¿no? Ahora, el que se alimenta viene a ser la hembra del mosquito, del zancudo, ¿no? De estos vectores.
¿Para qué? Para poder depositar sus huevos, ¿no? Grupos de riesgo. ¿Quiénes son los más vulnerables? Vienen a ser los niños, definitivamente. De todas las enfermedades metaxénicas, ¿cuáles son las que puede afectar? Viene a ser el dengue, ¿no? El Zika. En los adultos mayores, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque ya sabemos que tanto los niños y los adultos mayores son aquellos que tienen su sistema inmunológico disminuido, ¿no? Y por último, las mujeres gestantes, sí, porque, por ejemplo, se ha dado casos en el cual el Zika ha aparecido, especialmente por las zonas entre la frontera entre Perú y Brasil, ¿no? Más casos hubo en Brasil. Apareció lo que era el Zika y qué es lo que ocasionaba si de repente una mujer embarazada se, se contagiaba, desarrollaba la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Podía tener peligro de aborto, podía tener peligro de tener malformaciones en el feto, ¿no? Entonces, inclusive cuando la mujer va a dar a luz, hicieron un seguimiento, ¿no? De todas las mujeres que fueron pues picadas por los vectores y desarrollaron la enfermedad. Y una de las consecuencias que ocasionó, por ejemplo, en los niños, en el feto, es la microcefalia. O sea, nacían con cabezas muy pequeñas, ¿no? Vamos a empezar con la primera enfermedad metaxémica. La primera viene a ser la malaria, ¿no? La malaria viene a ser una enfermedad a la cual también le conocemos como paludismo, ¿ya? Vamos a ver quién es el agente etiológico, o sea, quién es el microorganismo que empieza esta enfermedad. El agente etiológico se llama Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque hay otro tipo que se llama Plasmodium vivax. A ver, entonces puede ser de repente uno de los dos, ¿no? O el falciparum, que es el más frecuente que nosotros tenemos en nuestro medio, y el Plasmodium vivax, ¿ya? Es un parásito. Ojo, está considerado como un parásito. ¿Quién viene a ser el reservorio? El mosquito Anófeles, ¿ya? Es el que ustedes ven en la imagen, ¿no? El mosquito Anófeles. A diferencia del mosquito del dengue, este no tiene el cuerpo muy oscuro, es más que todo más claro y no tiene esas manchas blancas, ¿no? Entonces, ese viene a ser el mosquito Anófeles. ¿Cómo es que empieza o cómo es que se inicia esta enfermedad? Vamos a ver. En lo que es la malaria, este zancudo que ya ha comido o que se ha alimentado de sangre contaminada que tiene el parásito, el Plasmodium falciparum, llega a donde una persona sana y se alimenta de su sangre. Y ya saben cómo es el mecanismo, ¿no? Por medio de, ¿cómo se llamaba el mecanismo que utilizan este tipo de insectos? Probóscide, Claro, probóscide se llama esto, pero ¿cómo se llama el mecanismo? O sea, la manera de contagio. Inoculación. Inoculación, muy bien, hija. Por medio de la inoculación. Una vez que inoculó el parásito, este parásito va a viajar por la sangre para llegar hasta el hígado. ¿Por qué en el hígado? En el hígado es donde se va a alojar, donde va a buscar un lugar para poder reproducirse y así de esa manera pues ser liberado nuevamente, ¿no? Entonces viaja por la sangre hasta el hígado. En el hígado
madura, se libera e infecta, pero ¿a dónde? Si ya no hay hígado, afecta de nuevo, regresa a la sangre para poder destruir a los glóbulos rojos, ¿no? A los glóbulos rojos, ¿ya? Y ahí al final recién aparecen los síntomas. Vamos a ver ahorita cuál es el periodo de incubación, ¿no? Entonces, quiero que me entiendan esta parte. En lo que es la malaria, el mosquito, ¿qué es lo que va a hacer? Pica a una persona enferma y va a llevar, o mejor dicho, ya picó a una persona y al inocular el microorganismo viaja por la sangre, llega hasta el hígado, en el hígado se aloja un tiempo para poder reproducirse y así liberarse e infectar en la sangre nuevamente a los glóbulos rojos, ¿no? Profesora, Ujú. Sí, dime. desde la inoculación hasta los síntomas, cuánto tiempo demora? Puede pasar entre 3 a 7 días. Ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Los síntomas de la malaria van a ser específicamente estos, vienen a ser eh, síntomas un poco generales, ¿no? Vamos a marcar los que sí son característicos. Por ejemplo, a ver, listo. El dolor de cabeza, eso es indiscutible. El dolor de cabeza es característico de la malaria, ¿no? Fiebre también. Eso no olvidemos, ¿no? De que la fiebre viene a ser una manifestación de nuestro cuerpo porque hay presencia de una infección. Entonces, en este caso, la fiebre viene a ser una alerta, ¿ya? Después va a sentir fatiga, dolor muscular, también puede ser característico, ¿no? Va a sentirse cansado, va a sentir que no tiene ganas de levantar ni siquiera un brazo, ¿no? Va a tener dolor de espalda, va a tener náuseas y vómitos, va a tener inflamación del vaso. Ojo, esto también es característico. Va a tener en el sistema respiratorio lo que es la tos seca, va a tener escalofríos, va a tener sudoración y esto es debido a la fiebre, ¿no? Entonces ya les marqué los signos más importantes, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y también aquí vamos a encontrar ya cuando se hacen los exámenes, ahí sí vamos a encontrar otra cosa que lo puede diferenciar del resto, ¿ya? Del resto de enfermedades metaxénicas. Una de ellas viene a ser la anemia. Ojo, ictericia, hepatomegalia, ¿no? Anemia, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este parásito con la anemia? ¿Mm? ¿Mm? Por los glóbulos rojos. Ah, exacto, claro, porque este parásito ataca a la sangre, especialmente a los glóbulos rojos, los destruye. Entonces, los glóbulos rojos son los que tienen la hemoglobina, ¿no? Por eso se produce la anemia. Otro viene a ser la ictericia. ¿Qué cosa era ictericia? El color piel amarillo que se vuelve en nuestro cuerpo. Ajá, la coloración amarillenta, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y por qué se produciría esta coloración amarillenta? Que se va al hígado. Por lo que se va al hígado. Claro, ictericia. Igual que la hepatomegalia, ¿no? Hace que crezca el hígado en exceso, demasiado. Entonces, por lo tanto, es que se produce la anemia, la ictericia y lo que es la hepatomegalia. ¿Qué cosa es hepatomegalia?
El crecimiento del hígado. Crecimiento anormal del hígado, ¿no? Crecimiento anormal del hígado. Muy grande, mega significa muy grande, ¿ya? Entonces, todo lo que está con un check verde viene a ser lo característico de las enfermedades, perdón, de la malaria, ¿no? Y ahora sí, vamos a continuar. Ay, aquí. Listo. A ver, el diagnóstico. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Se puede diagnosticar. ¿Ustedes siguen viendo las diapositivas? Sí, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. De mi computadora ya se borró. Ay, Dios mío. A ver, un momentito ya. se borró ya. Sí, 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 se cerró las diapositivas. A ver, mientras tanto, voy explicándoles ya cómo se diagnostica la malaria. A ver, la malaria como es un parásito el que produce